Bienvenidos y bienvenidas al programa de televisión de la clase de Ciencias Sociales de noveno grado. Hoy presentaremos el programa La Comunidad Primitiva, un panorama de la época que corresponde a la prehistoria, la primera formación económico-social sin diferencia de clases. En la historia, el pasado es la relación de los acontecimientos que han ocurrido desde que aparecieron los primeros seres humanos sobre la Tierra, hace miles de años, hasta los eventos que han acontecido recientemente. Es así como ese pasado necesita ordenarse y dividirse en base a determinados criterios para facilitar su estudio. A esta división rigurosa y sistemática de la historia se le denomina periodización. Resulta difícil conocer la historia de la humanidad en su totalidad, sobre todo por el hecho de que tan solo en una parte de ella se ha contado con la escritura y otras herramientas útiles para su documentación. Uno de los métodos que han contribuido mucho al estudio de la historia ha sido la periodización. Son dos las periodizaciones de la historia que han sido utilizadas para dividir la historia de la humanidad: la periodización tradicional y la periodización según el materialismo histórico. Explicaremos ambas periodizaciones por medio de esquemas. La periodización tradicional ha dividido el tiempo pasado en edades. Existen dos periodos básicos: la prehistoria, tiempo anterior a los documentos escritos, y la historia. La prehistoria se divide en Paleolítico, antes del descubrimiento de la agricultura, la ganadería y la artesanía. Mesolítico, periodo de transición, y Neolítico, después del descubrimiento de la agricultura, la ganadería y la artesanía. La historia se divide en Edad Antigua, desde las primeras culturas de las que tenemos documentos escritos hasta la caída del Imperio Romano. Edad Media, desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América y la caída de Constantinopla. Edad Moderna, desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Y Edad Contemporánea, desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. En la periodización, según el materialismo histórico, la historia se divide en modos de producción y el cambio de sus productos, siendo esta la base de todo orden social. Parte de que en todas las sociedades que desfilan por la historia, la distribución de los productos y junto a ella la división social de los hombres en clases o estamentos es determinada por lo que la sociedad produce y cómo lo produce, y por el modo de cambiar sus productos. El materialismo histórico se basa en la doctrina filosófica asociada al socialismo marxista. Dicho término fue creado por George Plejánov, con base en el marco conceptual propuesto por Karl Marx y utilizado por el mismo Marx y Friedrich Engels para comprender la historia humana. Esta periodización se estructura de la manera siguiente: comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo. Quedémonos en la comunidad primitiva, destacando los puntos clave de este primer modo de producción en la historia de la humanidad. Bajo el régimen de comunidad primitiva, el modo de vida estaba determinado por un bajo nivel de fuerzas productivas. Los modos de producción que existían eran primitivos y solo se podía asegurar la existencia del hombre viviendo junto en una forma colectiva. La tierra era el principal medio de trabajo. El hombre satisfacía sus necesidades con los que directamente le proporcionaba la naturaleza, por lo que las necesidades económicas eran la recolección, cacería y la pesca. El trabajo del hombre no creaba excedentes por encima del mínimo vital necesario. La distribución de los productos era igualitaria. En consecuencia, no se daban ni la desigualdad de bienes, ni las clases, ni la explotación del hombre por el hombre. No había Estado. En el desarrollo del modo de producción de la comunidad primitiva, que representa el periodo más largo de la historia de la humanidad, se distingue la época de la horda primitiva, durante la cual el hombre aprendió a hacer instrumentos bien sencillos de piedra y obtener el fuego. Al incrementarse las fuerzas productivas, surgió la división natural del trabajo por el sexo y la edad. La horda primitiva pasa a ser la organización gentilicia de la sociedad. El progreso de la ganadería, de los oficios y de la agricultura condujo al nacimiento de la división social del trabajo y, en relación con ello, a la aparición del cambio.
El perfeccionamiento gradual de los instrumentos de trabajo, la división del trabajo y el cambio incrementaron la productividad, lo cual permitió obtener medios de subsistencia con el trabajo individual en haciendas familiares. El nacimiento y desarrollo de la propiedad privada engendró la desigualdad de bienes y, en último término, dio origen a la explotación, o sea, a que unos hombres se adueñaran de los productos del trabajo de otros hombres. Se dejó de matar a los prisioneros y se les convirtió en esclavos. Es aquí donde nace la esclavitud, provocando la descomposición total de la comunidad primitiva. Aparece en la primera división de la sociedad en clases y el Estado. El modo de producción de la comunidad primitiva en distintos pueblos y en dependencia de las condiciones históricas concretas, cedió su lugar al modo esclavista de producción.